Como les comentaba ayer, este curso tiene ya un matiz un poquito más formal, un poquito diferente a lo que son otros cursos de física que ustedes han llevado. Quizás pues en física general 1 y en física general 2 pues ya uno comienza hablando de física, ¿verdad? Y ya pues rapidito uno dice, ok, ya le dan ya la formulita y todo. Pero un curso como este, en el que pues tenemos un poquito más de formalidad y un poquito más de rigurosidad de nivel matemático, porque los conceptos son pues así, de ese nivel. Entonces hay que comenzar el curso no con física de un solo, sino que como preparando el terreno, así como cuando usted va a sembrar, usted no pone la semilla de un solo, ¿verdad? Sino que va preparando la tierra, ¿verdad? Cuando usted construye, no pone de un solo los ladrillos, prepara los cimientos. Entonces lo mismo vamos a hacer estas primeras 3 semanas, preparar los cimientos para poder llegar a discutir el primer tema de física, ¿verdad? Entonces vamos a preparar bien los cimientos y por ahí pues habrán algunas cosas que ya manejamos, otras cosas que van a ser nuevas, pero ese es el objetivo, como que ponernos todos en el mismo tono para luego comenzar a hablar de física. Entonces todavía no vamos a hablar de física en las primeras semanas, va a ser muy matemático, ¿verdad? Cosas de álgebra lineal, o sea, de vectores y matrices y cosas de cálculo, con cosas nuevas, ¿verdad? Eso se llama análisis vectorial. Entonces comenzamos discutiendo el primer capítulo que se llama vectores. Y ese capítulo, quiéranlo, tómenlo, ¿verdad? Como una referencia hasta para otras clases, porque tiene mucha matemática y es muy bueno ese capítulo 1. De hecho, yo lo uso como referencia hasta para otras clases. Cuando ocupo alguna ecuación, alguna identidad vectorial, aquí me vengo al capítulo 1 del texto, ¿verdad? Ya sabemos que el texto es campos electromagnéticos de Roald Barthes, ¿verdad? Ok, de lo que hemos aprendido nosotros, pues uno dice vectores, ok, vectores, pues sí, yo sé mucho de vectores, vamos a ver entonces. em, en física nos vamos a topar, ¿verdad? Y también aquí, en esta clase, porque es de física, nos vamos a encontrar, a topar, dice uno, con cantidades escalares y cantidades vectoriales. Cantidades escalares y cantidades vectoriales. Entonces, vamos a definir aquí vectorial y vector, ¿verdad? Cantidad escalar y cantidad vector. ¿Cómo ustedes podrían distinguir estas dos cantidades? ¿Serán iguales estas dos cantidades? ¿Será lo mismo un escalar que un vector? ¿Qué dicen ustedes? No, No, ¿verdad? ¿Qué las diferenciarán de sus conocimientos básicos? El escalar es es un número real. La cantidad vectorial sería ya con dirección, magnitud, Ok, sentido. ok. La cantidad escalar es una cantidad, es un número. Ajá, es un número. Y no necesariamente real, un número, ¿verdad? Entonces está caracterizada, como usted lo ha dicho, por un número, ¿verdad? Por una magnitud, por su magnitud, o sea, un valor. O sea, con que yo simplemente cuando me digo que está caracterizada por su magnitud, es que solo basta que yo diga la magnitud y se entiende la cantidad completa. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Ustedes entendieron. Hoy está a 28 grados Celsius. ¿Se entendió? Súper. ¿Sí o no? Entonces se comprende la cantidad. Bueno, entonces la magnitud con su unidad asociada. Pues estamos hablando de cantidad de física. Con su unidad asociada. Entonces existen muchas cantidades escalares. Ustedes las han aprendido en física general. Densidad, presión, trabajo, ¿verdad? Y hay cantidades también que son vectores. Distancia escalar, rapidez.
Pero luego, pues, vemos cantidades que son vectores, entonces ya tenemos lo que comentaba Víctor, pues ya tenemos una dirección asociada. Entonces podemos, como quien dice, bueno, la cantidad vectorial, yo puedo copiar esto mismo, porque comparten la que tienen magnitud, pero hay algo muy importante, lo que mencionó ahí Víctor, la dirección. La dirección. Entonces decimos, oh, ok, ah, dirección. Entonces, una pues tiene dirección ya la velocidad, es un vector, la velocidad angular que usted miraba en física 1, las fuerzas, el momento lineal, el torque, son vectores, son vectores. Entonces, hay cantidades en física, pues, vectoriales y escalares. El campo eléctrico, un vector. Entonces, por ahí uno tiene cantidades vectoriales. Excelente. Dice. Bueno, si ya pues hemos aprendido a trabajar con escalares, porque usted ya ha llevado sus cursos donde ha trabajado con escalares, como le dice uno, con escalares a morir, ¿verdad? Desde matemática 1 hasta cálculo 2, uno pues, trabaja casi con puros escalares. Y luego de repente llega física y también en vectores y matrices, pues ya uno empieza a trabajar con vectores. Ok. Entonces hablemos de cómo vamos a representar los vectores. Vamos a hablar de la representación de vectores. Representación de vectores. Entonces vamos a recordar esas ideas y podemos, una forma básica de representar un vector, pues podría ser con una flecha, ¿verdad? Y así nos han enseñado en física, así nos han dicho, ¿verdad? En el capítulo 1 del libro de texto de física 100, habla de una representación de cantidades con ayuda de vectores. Entonces lo representa con una flechita. Entonces, ¿cómo yo encuentro la magnitud y la dirección de esa flechita? Bueno, la magnitud es el tamaño de la flechita, ¿verdad? Si lo hacemos a escala, lo ponemos a escala, ¿verdad? Así como en dibujo técnico, que ustedes llevan, algunos llevan dibujo. Entonces usted dice, bueno, la magnitud, este es el vector, y le vamos a llamar vector A, y le vamos a poner así. Los libros de texto, como el nuestro, como el que usamos nosotros, representan los vectores con letra negrita. Entonces es muy común que en la literatura, cuando me refiero a literatura, me refiero a los libros, ¿verdad? O algún material que usted encuentre de electromagnetismo. Usted va a encontrar esta representación, que la usan muchos, o negritas. Cuando el editor de repente el texto ve usted algo en negritas, eso se representa un vector, ¿verdad? Pero jamás va a ser un escalar que esté en negrita. Entonces es un vector. O también le pueden poner la variable, ¿verdad? Con la flecha dirigida para representar el vector. Nosotros en clase, manualmente, a veces incluso en las mismas ecuaciones, ¿verdad? Cuando uno tiene alguna tarea o deja alguna cuestión, usamos la flecha dirigida para vector. Ok, entonces luego tenemos aquí la magnitud. Esta magnitud sería el tamaño del vector. O sea que tiene un tamaño, ¿verdad? Esa es la magnitud. Y la dirección va a estar asociada con otro vectorcito que es más pequeño y cuyo tamaño es la unidad. Y ese se llama vector unitario. Entonces, ahí está, miren. Lo hago más pequeñito para que se note. Entonces, vamos a decir que es el vector unitario A. Los vectores unitarios se representan con acentos circunflejos. Este es el famoso sombrerito que le dice uno, ¿verdad? Un acento circunflejo. Entonces, aquí yo tengo representado gráficamente el vector en una dirección arbitraria. Entonces, ¿cómo se llama el vector?
se llama A. Tiene su magnitud, es una magnitud A. ¿Y en qué dirección está? En la dirección de A unitario. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Bueno, usted lo puede escribir como A, ¿verdad? Que es igual a A en la dirección de A, decimos. A en A. A en dirección de A. Así lo puede decir usted. A en A unitario. Ese vector es A en A unitario o A en dirección de A. Así es como se representa un vector gráficamente. Magnitud y dirección. Entonces, la dirección no está representada con ángulos. A veces en física en general creemos nosotros que el ángulo es la dirección. O tal vez se nos malenseña o malentendemos y pensamos que el ángulo es dirección. No, no, el ángulo no es dirección. Es una forma de representarlos. Ahí cuando ustedes representan un vector con magnitud ángulo, lo que están haciendo es escribiéndolo en forma polar. Magnitud R, ángulo teta. Pero no es que el ángulo es la dirección. La dirección está dada por los vectores unitarios. Entonces tengamos eso siempre presente. Siempre va a haber un vector unitario. Entonces eso es lo que me da la dirección. Ahora bien, dirán ustedes, pero eso está, y eso puede estar, esto es general, así como la foto está demasiado general. Está demasiado general porque, pues, dice usted, ¿y cómo yo puedo trabajar con ese vector que dice A en dirección de A? Bueno, entonces lo que uno hace mejor es definir un sistema de coordenadas, porque eso sí está muy general. Y yo, ¿cómo sé cuál es la dirección de A? Dice uno, ¿verdad? Entonces, lo que hace uno es definir un sistema de coordenadas. Entonces, por ahí usted comienza sus estudios de física trabajando en 2D. Usted comienza trabajando en 2D. Así le enseñan. Incluso en 1D. Me acuerdo que en física 100 le dicen a uno movimiento en una dimensión. ¿Verdad? Creo que así le dicen a uno movimiento en una dimensión. ¿Y qué es una dimensión? Moverse solamente en un eje, en una recta. Luego ya le dicen a uno movimiento en 2 dimensiones. ¿Y qué es moverse en 2 dimensiones? En un plano. Ya aparece un vector de posición en física 100 y aparece proyectiles. Yo me acuerdo que cuando yo he dado física 100 le hago mucha referencia, pero a que luego esto va a servir en clases como 321, así son de física eléctrica o astrofísica, les digo, esto les va a servir, pónganle mucho ojo. Porque es como que estemos recordando esas ideas. Entonces luego hacemos un plano cartesiano, porque vamos a ocupar un sistema de coordenadas. Pero no solamente puede ser un plano cartesiano convencional, puede ser también un plano, aquí vamos a hacer el convencional YX, pero no solo puede ser YX. También tenemos una coordenada Z que vamos a ver. Entonces uno puede colocar el plano que uno quiera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el Y y X, así uno aprende las cosas. Entonces voy a mover ese vector A, lo voy a mover, ¿verdad? Hacer una especie de movimiento. Entonces como que me lo lleve de aquí y lo coloque aquí. Me quedó algo grande, lo voy a hacer más chiquito o hago más grande el plano, vamos a ver cómo le hago. ¿Verdad? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo lo represento ya en un sistema de coordenadas? Con la cola en el origen. Entonces me llevo y lo coloco. Aquí estamos. Entonces, así lo represento ya en un sistema coordenado. Coloco la cola en el origen. ¿Verdad? Entonces, voy a hacer más grande este para que se vea. Uy, ¿qué pasó ahí? Para que se vea bonito. Ok, bueno. Entonces, ahí tengo el mismo vector A, pero ya lo pasé a un sistema coordenado. Ahora, ¿en qué me beneficia a mí pasarlo a un sistema coordenado? En que ya no lo voy a definir como A en dirección de A, sino que ya lo puedo definir en función de ese sistema coordenado. Quiere decir que yo puedo partir ese vector, ¿verdad?, en 2 pedacitos, una proyección con cada eje. Entonces yo puedo tener componentes. Ah, ok, dice uno, bueno, yo voy a hacer una especie de proyección acá. Baja esto aquí. Y entonces aquí hace como la proyección en X y esa va a ser la componente X. Y luego usted hace la proyección aquí en Y, ¿verdad? Y entonces tiene la componente Y. Pero voy a colocar esa componente Y en lugar de colocarla acá, la voy a colocar acá.
porque quiero que lo veamos desde otro punto de vista. Supongamos que yo quiero llegar a este punto, pero yo estoy en el origen. Entonces, este es el vector, ¿va? Que me indica cómo fue que me moví de este punto a este punto. Pero para llegar a ese punto, yo puedo escoger caminos. Entonces, una forma de llegar a ese punto que está acá, al que yo estoy señalando con el vector, es moverse un poquito en X, es lo que vamos a llamar la componente X, y luego desplazarme para acá. Y entonces eso sería lo que es la componente Y. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Voy a cambiarle el color a las componentes para que ustedes lo vean. Entonces vienen ustedes y hacen esto. Ok, me voy a mover para acá, dicen ustedes. Y luego voy a levantar ese, ¿verdad? Me voy a levantar acá y he llegado, dice usted, al punto. Entonces, este es como decir el trayecto, pues, ¿verdad? Total, y este es como se puede descomponer ese trayecto. Entonces aquí hablamos de una componente AX, entonces. Y hablamos de una componente AY. Quiere decir entonces que yo puedo representar ahora, ¿no?, a ese vector, vamos a ponerle aquí, que a X y a Y le vamos a llamar componentes. Componentes del vector A. Ok, y entonces yo puedo calcular el tamaño. Ahora a este que antes me decían A, si no me lo daban, ¿cómo lo calculo? ¿Va? Ah, pues lo puedo medir con una regla, sí, pero ¿y si no me dan eso? Entonces yo puedo pasar este vector a un sistema de coordenadas. No pasé el nombre, ¿verdad? Lo voy a copiar el nombrecito acá. Lo paso a un sistema de coordenadas, entonces yo puedo tener ecuaciones que me permitan encontrar, por ejemplo, la magnitud. Entonces, ¿cómo yo podría encontrar la magnitud? La magnitud es esta, ¿verdad? El tamaño de esta línea, de esta flecha. Ah, ok, con Pitágoras. Ah, excelente. Pitágoras, porque se formó un triángulo. Entonces, en el fondo, usted dice, puchica, Pitágoras realmente es importante, ¿va? ¿Cómo le sirve a uno en clases todavía? ¿Va? Entonces, usted dice, bueno, ese A, como se formó un triángulo ahí, tengo pues ciertos caminos. Entonces, es AX al cuadrado más AY al cuadrado. Por eso es que Pitágoras se considera una de las ecuaciones pues, más importantes de la humanidad, ¿verdad? O sea, esta expresión. Bueno, entonces, una forma que todos aprendemos, no usar mucho, aquí no se usa mucho la raíz, fíjense que se usa más notación en exponentes. Entonces, ax al cuadrado más ay al cuadrado a la 1 medio. Entonces, vayan acostumbrando también a usarlo, la notación de exponentes. Esa es una forma de encontrar la magnitud. Ahora bien, pero ¿y la dirección? Dicen usted. Ah, ok. Al expresar sus componentes, entonces uno puede escribir ahora el vector en función del sistema de coordenadas. En función del sistema de coordenadas. Entonces, usted puede decir que tiene el vector A, que es AX en dirección de X, más AY en dirección de Y. ¿Por qué? Porque si se fija usted, la flecha queda apuntando en el eje X. Y acá, pues, ¿hacia dónde está apuntando la flecha? Hacia el Y. Acuérdense que en vectores y matrices nos definen el concepto de base. Y la base del sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Son los vectores unitarios, X, Y, Z, que en otros libros le llaman IJK, ¿verdad? Entonces, esos forman una base, ¿verdad? Entonces, esta es la base, ¿verdad?, de nuestro sistema coordenado. Los tres vectores unitarios, X, Y, Z. Entonces, como esos vectores quedaron en los ejes, entonces quedaron en dirección de X y en dirección de Y. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Va siguiendo? Sí, licenciado. ¿Sí? Bien, Ok. bien. Sí, Excelente, pues. Entonces ya tengo ese vector que antes pues, yo tenía representado así muy general,
esto estaba muy general, pues con esto no podía hacer mucho yo realmente, ¿verdad? Uno lo pasa a un sistema de coordenadas, uno define su sistema de coordenadas, ¿verdad? Y entonces uno ya puede jugar. Y este pues es como algo muy rectangular, ¿verdad? Que estamos acostumbrados todos a movernos en este plano cartesiano, a entender este plano cartesiano. Y por ahí pues ese es lo primero pues que nos van a dar. Entender cómo se representan estas cosas en un plano cartesiano. Entonces, aquí nada más no, sería bueno dejar el comentario que la dirección, para que no se les olvide, la dirección está representada por vectores unitarios. Y ahí estamos, por vectores unitarios. Ok, entonces vamos bien. Ahora dicen ustedes, pero bueno, estos fenómenos de electricidad, pues, no siempre, de hecho casi pocas veces, pues vamos a seguir trabajando en 2D. Tenemos que dar un salto más y pasarnos a 3D, o sea, pasarnos al espacio, porque vamos a ver cómo se comportan estas cosas en el espacio, y 3D es el espacio. Entonces nos vamos a 3D. 2D, pues ya está como que muy limitado, entonces nos vamos a 3D, nos vamos al espacio. Entonces, ¿qué pasa si yo me llevo ese vector A al espacio? Este vector A me lo llevo al espacio y no lo dejo en el plano cartesiano, sino que me lo llevo al espacio. Bueno, entonces yo ya tengo lo que se llama los octantes, ¿va? Entonces tengo el primer octante. Defino mi sistema de coordenadas, siempre el mismo, ¿va? Entonces uno lo define aquí a Z, aquí a Y y aquí a X. Esa es la forma en que se define esto. Entonces, en el fondo, este es el plano XY, ¿va? Que uno ha aprendido siempre. Uno aprendió a trabajar aquí, en este plano XY, pero no estaba tomando en cuenta al eje Z1 ahí, ¿verdad? Bueno, pues llevémonos al vector A ver qué pasa con el vector A. Llevémoslo a ver cómo se representa ahí. Y esto no es que está, y, ojo, ¿verdad? A veces entender 3D es macaneado, porque como uno tiene lo que tengo aquí es una pizarrita, ¿va? Entonces uno dice, o una pizarra cuando uno está en el salón de clases presencial, ¿va? Uno dice, bueno, ¿y cómo visualizo eso? Eso no está en el plano ZY, ¿verdad? Eso está en medio ahí, ¿verdad? Solo que como está en 3D, pues a veces las perspectivas tenemos que jugar ahí un poquito con la mente, ¿va? Con imaginarnos nosotros también las cosas. Por eso es que uno pues trata de hacerlo con colorcitos, las líneas así bonitas para que no quede tan cuadradito y solo de un solo color todo. Ok, entonces el objetivo pues es representar ese vector en, en, en ese sistema, ¿verdad? Ya 3D. Y es siempre encontrar el tamaño del vector, pero yo necesito encontrar el tamaño siempre del vector, la magnitud. Entonces, por aquí, pues uno puede ver ver formas de moverse ahí para llegar otra vez al punto. Porque esto está apuntando hacia un punto ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar a ese punto. Entonces, vamos a ver cómo nos movemos. Entonces, ustedes dirán, bueno, yo creo que una forma en la que yo he aprendido a moverme es de forma rectangular. Me siento como pez en el agua, dice usted, cuando me hablan de coordenadas rectangulares, porque es lo que he visto toda mi carrera matemática prácticamente en la universidad, dice usted, vaya, pues, entonces, use esos conocimientos. Entonces, se está moviendo aquí como nos movimos acá, ¿verdad? Como una especie de proyección en X, y luego levantábamos, ¿verdad? Dábamos lo mismo. Me muevo en dirección X, luego puedo venir y hacer esto, ¿verdad? Moverme de forma horizontal para moverme en dirección de Y y luego levantar, así como hicimos. Entonces, hagámoslo pues. Vamos a hacer un poquito más chiquito este. Ahí. Ups. Ahí. Entonces de repente me muevo, entonces a este le llamamos el pedacito de X, o sea, la componente X.
Luego venimos y nos vamos por este lado. Me muevo de forma horizontal aquí, que es moverse prácticamente en la dirección de Y. Entonces, ok, esto se va a llamar AY. Y luego puedo definir, ¿verdad? Levantar ahí una distancia vertical. Levanto mi vectorcito A. Y entonces ya tengo ahí mi... Espérense que me enredé un poco con la selección ahí. Más o menos ahí está. Eso sería como decir AZ, nuestro pedacito de Z. Entonces yo puedo representar ese vector ya no como A en dirección de A. Por lo menos yo lo puedo representar ahora como una componente X que queda apuntando en dirección de X, más una componente Y que queda en dirección de Y, más una componente Z que está en dirección de Z. Entonces, así se representa ese vector. Ya no solamente es A en dirección de A, porque esto es demasiado general. Eso es como muy general, ¿verdad? Una dirección arbitraria, se podría decir. Pero ya cuando estamos hablando de un sistema coordenado, ya estamos como que ya nos ubicamos un poquito más, ok. A en dirección de A, X en dirección de X, A, Y en dirección de Y. Entonces es el mismo vector A, solo que lo pasé a un sistema coordenado. Entonces es la ventaja que tiene haber pasado ese vector a un sistema coordenado. Ahora el objetivo es encontrar la magnitud. Necesito saber el tamaño de la flecha. El tamaño de la flecha. ¿Cómo voy a saber el tamaño de la flecha? Pues de la misma forma, con Pitágoras, pero ¿cómo ahí? Bueno, tenemos la altura de un triángulo aquí, ¿va? Pero aquí podemos tener otra línea, y se fija usted, aquí se puede sacar este triángulo, y este es un ángulo recto, solo que quizás no se vea tan recto por la figura, pero miren acá, este es el triángulo que está saliendo ahí, entonces este es un ángulo recto, entonces yo puedo mejor, lo saco por aparte, dice usted, mejor saquémoslo por aparte, y hagámoslo bonito, dice, vaya, pues, entonces venimos acá y decimos, bueno, yo lo veo más así en figuras planas, dice, yo lo veo mejor, vaya, pues, pongámoslo planito ahí. Esto sería, dice usted, AZ, y esto, vamos a llamarlo a esa distancia, pero se lo va a dar un poquito más pequeño. A esta distancia que está quedando acá, le podemos llamar a, a apóstrofe, a prima, le podemos llamar solo por ponerle, para distinguir lo que es otra línea diferente a X, a Y y a Z. La voy a hacer un poquito más oscura. Vamos a llamar a prima, a esta, miren, esa, que es la que se forma ahí. Llamémosle a prima, para distinguir ese montón de letras que tenemos ahí, a X, a Y, a Z, a prima. Pues ese segmento a prima, ¿verdad? Yo puedo encontrar la magnitud de A otra vez con Pitágoras. Ahí está Pitágoras, miren. Entonces, ¿qué dice usted? La raíz cuadrada de quién? De A' al cuadrado más AZ al cuadrado. Y ahí está. Esa es la magnitud. Ah, pero ¿quién es A'? ¿Quién es A'? ¿Quién creen ustedes que es A'? Miren acá. ¿Qué figura se forma acá? Triángulo también. Triángulo también, ¿verdad? La Entonces, hipotenusa. A' es la hipotenusa del otro triángulo, ¿va? Correcto. ¿Lo ven, va? Entonces dice usted, ok, cheque. A', dicen ustedes, es la hipotenusa del otro triángulo. Entonces usted dice, bueno, pero A', entonces aquí continúa usted su análisis. La raíz cuadrada, dice usted, ¿de quién? De A', pero ¿qué es A'? A' es la raíz cuadrada de la otra hipotenusa.
Pues entonces me va a quedar la raíz, pues sí, ni modo. La raíz cuadrada del otro triángulo. Ah, pero dice usted, es una raíz cuadrada y está el cuadrado. Ah, pues sí se cancela. Y entonces, ¿qué me queda? Que en 3D la magnitud del vector aquí es igual. Miren qué belleza. A uno solamente le dicen, las componentes al cuadrado, pero ¿por qué? Ahí lo hemos demostrado. ¿Por qué es la suma de las componentes al cuadrado? Bueno, Pitágoras, 2 veces. Pitágoras dentro de Pitágoras, podría decir, pero hicimos más o menos ahí, ¿verdad? ¿Se fijaron cómo salen las cosas naturalmente? Solo con ver la geometría. Entender un poquito de geometría y uno ahí está, pues. Entonces, la magnitud de un vector que está en un sistema coordenado X, Y, Z, ¿verdad? Que tiene componente X, componente Y y componente Z, pues se encuentra elevando, ¿verdad? La raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Estamos bien con eso? Sí, ¿Sí? licenciado. Sí, Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un espacio aquí. Y vamos a decir, bueno, separemos pues el concepto aquí. Vamos a hacer una separación ahí para no revolver las cosas. Ahora vamos a retomar la discusión con respecto a los vectores unitarios, a estos que daban la dirección, a este A. Y vamos a retomar esta expresión, la definición general, la que dimos general. Dejamos el comentario acá, retomando. Retomando. Entonces usted dice, bueno, esto estamos retomando, que el A es igual a en dirección de A. Bueno, entonces vamos a analizar ahora este. Pues analicémoslo. Entonces, ¿qué hace uno? Despejemos. Esto es un escalar. La magnitud es un escalar. Yo lo puedo quitar. Yo lo puedo quitar y lo paso a dividir, ¿va? No pasa nada. Dice usted, bueno, entonces, si yo divido el vector entre su magnitud, obtengo el unitario. Bueno, importantísima esa ecuación. Nos va a servir mucho en el curso. Tan inofensiva que se mira. Y nos va a servir bastante para reacomodar expresiones y hacerlas más operativas. A la hora que estemos trabajando con física, nos va a servir esta propiedad, esa expresión de haber despejado el unitario y tener como una especie de definición del vector unitario. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros luego hacer las expresiones más operativas. O sea, porque de repente una definición, que se mira bien bonita, qué bonita está, pero ¿cómo la trabajo? Bueno, hay que hacerla más operativa, o sea, que yo pueda operar y hacer cálculos sin necesidad de estar lidiando con vectores unitarios. Entonces usted puede hacer ese cambio, cambiar el unitario por el vector entre su magnitud, y lo vamos a hacer mucho en el curso. Se van a acordar de mí en un par de días, cuando les diga. ¿Se acuerdan aquel día que les dije? Bueno, entonces aquí está, pues. Vamos al reel, hagámoslo en 3D rapidito. En 3D. ¿Cómo sería A? Bueno, dice usted, el vector. El vector ya aprendimos, dicen ustedes, que es AX en dirección de X, más AY en dirección de Y, más A sub Z. Acuérdense que estos son subíndices. De repente, si me quedan muy grandes a mí, ustedes los hacen chiquitos, bonitos en su cuaderno. Y aquí tenemos. Ok. Bueno, entonces, falta que la magnitud va. Bueno, entonces dividimos entre la magnitud. AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ cuadrado. Y les dije, acostumbrémonos a trabajar con el 1 medio, ¿verdad? Ahí está, ya tengo el vector unitario, ¿verdad? Ya tengo el vector unitario.
Me pregunta Justin si subiré las clases al campus. La idea es que sí, pero si no vienen a clases, la mayoría, entonces la idea va a ser no. Entonces hay que ponerse pilas a venir a clases siempre, ¿va? Porque ese es el objetivo. Yo les apoyo si ustedes se comprometen, están comprometidos. Eso es lo que les comentaba ayer, hay que estar comprometidos con la clase, ¿va? Yo me voy a esforzar mucho en que vengan, pero si vienen a faltando 15 minutos para que acabe la clase, o sea, si vienen bien tarde, ¿verdad? O si no vienen a clase, entonces yo digo, están, ¿verdad? Yo les estoy dando facilidades y ellos ni siquiera están viniendo a clase temprano o no vienen a clase. ¿Me sigue? Entonces por ahí es importante, ¿verdad? Agrado quiere agrado, dicen, ¿verdad? Entonces sí, con todo gusto, yo les subo las clases. ¿Verdad? Y también se los comentaba ayer, yo comparto los videos. Por ahí tal vez no se los subo en el mero día a veces, porque tal vez estoy ocupado, pero lo subo el día siguiente o en la mañana del día siguiente o antes de la clase del día siguiente. Y yo siempre, tal vez, a veces les anuncio, tenemos un chat de Telegram, ¿verdad? Que ya muchos de ustedes se unieron. Yo les voy anunciando ahí generalmente. Pero, como les digo, yo no he tenido, pues solo hoy sí yo estoy asustado realmente porque de toda mi experiencia, desde presencial, desde que he dado el curso presencialmente mucho antes de la pandemia hasta el día de hoy, es la primera vez que el segundo día de clases tengo apenas 12 estudiantes de 30 al comienzo. Fueron llegando en el camino, ¿verdad? Y ahorita tenemos 14 de 30, 13 de 30, como el 30 y pico por ciento. Estoy asustado realmente. Entonces, no sé si que creen que el periodo comienza el lunes, no sé, ¿va? Pero por ahí estoy un poco preocupado, les diré. O sea, nunca he tenido ese nivel de inasistencia en los primeros días de clase. Entonces, por ahí va la idea, pero siempre he apoyado con eso de subir las clases, pero y les digo lo mismo, o sea, agrado quiere agrado, muchachos, les digo, pónganse pilas y participen en clase, vengan a clase, y yo les subo para que retroalimenten los videos, pero si no, no les, ¿verdad? Porque si no, imagínense ustedes no venir a clase y todavía los estoy yo dando clases solo prácticamente y los esté premiando, al final, entonces no vale la pena. Bueno, entonces, siempre es un compromiso en ambas partes. Entonces, más o menos, pues, reflexionando un poquito lo que comentaba Justin, no es regaño, no lo vean como regaño. No, yo a veces lo que trato es de aconsejar, no de regañar, porque me interesa, pues, si matricularon la clase conmigo, ya sea porque no les quedó otra opción o porque la querían llevar conmigo, entonces es porque vamos a estar comprometidos con el aprendizaje. Yo con enseñarles y ustedes con estudiar. ¿Verdad? Y entonces al no venir a clases me demuestran como que, bueno, y entonces digo yo, ¿verdad? A lo mejor démosle el chance al que si quiere estudiar, bueno, entonces, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo de hacer una cancelación o algo, simplemente no estamos interesados en asistir a clases. Pero más o menos va la reflexión por ahí, no me vean como que soy enojado, porque la verdad yo no soy ni enojado, pero sí me siento raro de tener poquitos estudiantes el segundo día de clase. ¿Verdad? Ok, pero bueno, esperemos que después cuando escuchen esta grabación, pues ¿verdad? Reflexionen y digan, no, no puedo estar faltando a clase porque yo paso lista también, ¿verdad? Y acuérdense que les comentaba ayer, ¿verdad? Que lastimosamente no pude grabar la clase de ayer porque se me fue la onda, ¿verdad? La sesión inicial, pero igual va a estar va a estar ahí el documento que que le comentaba a Roger, ¿verdad? Roger me preguntó al comienzo, el documento para que se pongan al día, en todo caso de que no hayan eh, venido ayer. Y eso sí, también vamos a tener otra política por ahí, pues, que de repente si ya están viniendo 15 para las 10, yo no lo puedo admitir en la sesión, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, yo explicándoles y de repente vienen llegando 15 para las 10, yo asistí, pero yo tengo el registro ahí que solo estuvo 15 minutos, ¿verdad? Entonces asistan siempre a la clase temprano. Listo, pues. Yo sé que a veces se les va el internet, yo sé que a veces hay complicaciones. De eso yo estoy tranquilo, en una parte yo estoy sabido, ¿verdad? Pero que no sea recurrente, pues. Ok, volvamos a la cuestión para que cerremos un poco con alguna idea que quiero transmitir. Vean, vean esta expresión. Este es el cálculo, como decir, eso es como que dice, ok, si yo lo quiero calcular, esta es como la forma de calcularlo, ¿va? La magnitud, el vector entre su magnitud, ahí está. Esto pueden ser números, ahí uno ya le da una idea, ¿verdad? Pero juguemos un poquito más con la expresión. Juguemos un poquito con la expresión. Y entonces,
En lugar de ponerle la magnitud, dejémoslo así. No sé qué les parece. Podríamos jugar aquí con la expresión, porque eso se trata aquí de jugar con las expresiones. Veámoslo como que estamos jugando, para que no se vea como que estamos ahí, ¿verdad? Deduciendo cosas, sino que estamos jugando con el álgebra, que tanto nos han enseñado antes. Yo puedo hacer esto. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Entonces, ¿qué hice ahí? Bueno, esto yo lo puedo compactar como A, pues como la magnitud, acuérdense. Entonces, en lugar de dejarlo expresado, así como muy explícito, lo puse de forma más compacta. Entonces, todo está dividido entre A. Como es un común denominador, por entonces yo lo puedo separar, ¿verdad? A cada uno entre A. Eso fue lo que hice. Sí se sigue, ¿verdad? Lo compacté. ¿Por qué me sirve eso? Ah, porque va a haber una cuestión bien interesante ahí, ¿verdad? Que vamos a dejar iniciado hoy, que vamos a discutir mañana también. Hay una cosa que se llaman los ángulos directores. Eso sí me dan dirección, pero se llaman directores. ¿Se acuerdan ustedes de álgebra lineal de eso? Los ángulos directores. Entonces, eso sí yo puedo decir que me dan dirección, ¿verdad? Pero a decir que en 2D, ¿verdad? El ángulo de la dirección estaba malo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a representar el mismo vector A. Miren que es el mismo vector que dibujé aquí. ¿Y cómo nos ha servido? O sea, usar un sistema de coordenadas para que ustedes vean por qué uno usa un sistema de coordenadas, porque la expresión estaba muy general. Las definiciones a veces son bien generales. Entonces dice usted, bueno, aquí está, pues, vector, el mismo vectorcito, o sea, no le he cambiado, miren que solo lo he copiado y lo he pegado, o sea, para que ustedes vean que ni siquiera lo estoy haciendo más chiquito ni más ni nada, lo estoy haciendo el mismo vector A. Entonces yo puedo definir tres ángulos con respecto a los ejes. Del eje X al vector, vamos a llamarlo alfa. Del eje Y al vector, lo vamos a llamar beta, el ángulo. Y del eje Z hacia el vector, lo vamos a llamar gamma. Y a eso le vamos a llamar los ángulos directores. Los ángulos directores. Pero dirán ustedes, ¿y por qué ángulos directores? Ah, porque tienen que ver con el vector unitario. Ah, dicen ustedes. Ah, de verdad, sí, porque ¿qué es el vector unitario? La dirección, ¿verdad? Eso nos quedó claro aquí arriba. El vector unitario representa la dirección. Entonces se llaman ángulos directores porque tienen que ver con el vector unitario. Si observamos la geometría, acuérdense que este vector A yo lo puedo partir en pedacitos. Pa, pa, pa. Entonces, si yo tengo la componente X, tengo el vector A, ¿verdad? Y tengo el ángulo alfa. En el fondo lo que tengo aquí es un triángulo rectángulo. No sé si ustedes lo ven, el triángulo rectángulo. Aquí se puede formar, tal vez por la figura, ¿no? Esta es como la hipotenusa, ¿verdad? Por aquí habría una línea vertical, tal vez por la vista, no se logra ver bien, ¿verdad? Pero se puede formar un triángulo rectángulo. Aquí creo que se ve más claro en el Y. En el Y. Aquí sí se logra ver, miren en el Y. Esta es la componente, vamos a ver, esta es la componente Y, ¿la ven? Y este es entonces se forma una especie de triángulo, no sé si lo miran ya. Creo que en el Y se ve más explícito porque lo tenemos de frente, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer algo como esto. Prácticamente vamos a hacerlo así como una vista frontal de cada eje. Algo como esto podemos tener, miren. Tenemos el vector A, vamos a hacerlo aquí en chiquito. Y por acá tenemos la componente. ¿Lo ven? Y entonces eso se puede ver desde cada eje. Voy a copiar la figura y ahí lo vamos a dejar. Solo quiero copiar la figura. Y con eso vamos a arrancar la discusión mañana. Pues no, porque ya se está acabando la hora y tengo que dar la otra clase. Y por lo menos descansar la voz 2 minutos, ¿verdad? Entonces, esto es cada una de las componentes. Solo que como les
decía, se los hice con el lleva. AX. Esto es AY. Y esto es AZ. Entonces esto sería alfa. Esto sería beta. Y esto sería gamma. Solo que como por las vistas, como tengo el primer octante de esta manera, esta perspectiva, entonces el que se ve más claro es este. Y esta es la componente, aquí caería la componente Y, ¿verdad? Entonces se puede ver esto así, beta. ¿Lo ven? Te lo vamos a dejar ahí y vamos a ver por qué se llaman ángulos directores, ¿verdad? Y tienen que ver con este vector unitario. Por eso lo dejé representado así al final. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Sí? Sí, sí se puede apreciar. Sí, Perfecto. Entonces lo vamos a seguir mañana, pues ya saben. Yo solo quiero el bien de ustedes. Bueno, no, por eso es que me los aconsejo ahí, ¿verdad? Ánimo, pues. Seguimos mañana. Cuídense. listo, licenciado, gracias, gracias. Gracias, Lick. Listo, Lick, gracias. Gracias, Listo, buen cuídense. día. Gracias, Lick. Igual. Buen día, Saludos, Lick. muchachos. Buen día, Miguel. Saludos. Buen día, Nos vemos, Ángel. Roger. Feliz día. Igual, Roger, cuídense. Nos vemos, Alan. Saludos a todos. Que estén bien.